Reporte 100. Marco Antonio Córdoba, vicepresidente del Colegio de Economistas de Sonora, está con nosotros esta mañana y profesor de la Universidad de Sonora. Marco Antonio, de todas maneras, buenos días, ¿cómo estás? Marco Buen día, Antonio. Juan Carlos. Muy bien, gracias. De todas maneras, muchas personas pues no iban a poder pagar el banco, los bancos están adelantando entonces. Así es, Juan Carlos, es una buena medida, ¿no? Ya que dado el contexto, muchas de las personas, de las empresas, sus ingresos se van a ver reducidos y en esta medida, bueno, diferir los pagos, ¿no? De los créditos financieros, pues les va a permitir en cierta forma tener más liquidez en estas semanas, en estos meses, para afrontar, bueno, el escenario que se nos avecina, ¿no? Entonces, en ese sentido se percibe como una buena medida por la Asociación Mexicana de Bancos. Sí. Pero sin embargo, Juan Carlos, veo que tiende a ser parcial, porque no señala nada en cuanto a líneas de crédito. Ah, claro, o sea, no te cobro, pero no te voy a cobrar 4 meses intereses y te congelo, pero no te presto, ¿no? Exactamente, Sí. O sea, es muy buena medida, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, ¿dónde están las líneas de financiamiento, las líneas de crédito que personas, familias, empresas van a requerir en este periodo? Sí, fíjate que ayer me comentaba una persona que tiene un negocio pequeño, un pequeño negocio que fue a un Banorte a solicitar un crédito de 50,000 pesos para enfrentar los gastos porque se le desplomaron las ventas, gastos de nómina, ¿no? Gastos de servicios, luz, agua, etcétera, etcétera. Y le dijeron en Banorte, ni siquiera le tomaron el nombre, ¿eh? No hay, o sea, ni siquiera los datos, no hay nada de nada. Así es, Juan Carlos, es donde tienen que trabajar, ¿sí? Sí. Es lo que acaban de sacar el día de ayer, bueno, está bien. Sin embargo, las empresas, las personas van a requerir, si sus ingresos se van a ver disminuidos, ¿sí? Van a requerir líneas de financiamiento, van a requerir crédito, ya sea de la banca comercial, de la banca de desarrollo, o de algún esquema que alguna autoridad desarrolle, ¿no? Sí. Por ejemplo, la semana pasada, una de las medidas que implementó Banco de México fue de reducir el depósito de regulación monetaria, que es un depósito que hace la banca comercial a Banco de México. Era de 320,000 millones de pesos. Ahora, para el mes de abril, va a ser una reducción y va a quedar en 50,000 millones de pesos. Es decir, los bancos van a incrementar su liquidez en 270,000 millones de pesos. ¿Sí? Es decir, van a tener la liquidez, el recurso para generar esas líneas de crédito. ¿Sí? Entonces, creo que deben de trabajar por este lado, ¿no? Generar esos esquemas, ¿sí? Generar esos esquemas que va a requerir la sociedad en su conjunto para hacer frente a lo que se viene, ¿no? En estos próximos meses, ¿no? Sí. También la pregunta, Juan Carlos, bueno, estos son instituciones bancarias, pero ¿dónde quedan las instituciones auxiliares de crédito, como las uniones de crédito, las sociedades las SOFOLES o SOFOMS, sociedades de financiamiento múltiples, donde quedan las cajas de ahorro y préstamo? Nada más aquí en México hay 600 cajas de ahorro y préstamo, esas no entran dentro del programa y son instituciones auxiliares de crédito, bueno, que se utilizan bastante, ¿no? Aquí en nuestro país. Entonces también esperaríamos algún comunicado por parte de la Comisión Nacional Bancaria en relación a estos organismos e instituciones que también son parte del sistema financiero. Y en el mundo real, Marco Antonio, Coppel, FAMSA, Sears, Liverpool. Exacto. Ellos, no pueden entrar dentro de no son bancos. No, yo sé, pero pues prestan y hay muchas personas que están hasta la coronilla endeudados con Coppel, por ejemplo. Exactamente, aquí cada empresa, en función, en línea, ¿no? de esta nueva estrategia de la Asociación Mexicana de Bancos y de lo que está ocurriendo, bueno, también se deben de sensibilizar y para no tener un problema en el futuro, también generar este tipo de acciones, ¿no? Y de programas, ¿no? De postergar, ¿no? De diferir el pago, ¿no? Por lo menos en, 2-3 meses, ¿no? Sí. Entonces, sí hay bastante trabajo que hacer, ¿no? En cuestión de financiamiento. Seguramente, ¿no? ¿no? Entonces esas empresas también ofrecerán algún esquema en lo sucesivo, porque pues muchas personas van a perder sus trabajos y además un porcentaje amplio de la población vive al día, ¿no, Marco Antonio? ¿Qué
¿Qué porcentaje de la población en México no tiene, digamos, la formalidad y que vive al día porque trabaja de albañil, porque trabaja pues vendiendo cremas o porque trabaja vendiendo medicamentos o medicinas de estas alternativas, etcétera, etcétera, productos por catálogo? Hay un porcentaje importante de personas que no están dentro de la seguridad social. Sí, sí, Juan Carlos. Aproximadamente, a nivel nacional es aproximadamente el 50%. Aquí en Sonora es menos. Ese es el 44% de la población ocupada que está en informalidad. Sí, entonces, esos trabajadores, estas personas que laboran, como bien lo señalas, ¿no? En actividades que viven del día a día, pues lo más probable es que sus ingresos se vean disminuidos o no tengan un ingreso en las próximas semanas. El presidente el día de ayer señalaba que va a apoyar a 1 millón de negocios, ¿no? Con un financiamiento, con recursos. Pero aquí el punto, Juan Carlos, es que se tienen registrados a nivel nacional 6.269.000 negocios, ¿sí? En México. Entonces, de esos 6.269.000 negocios, ¿a quién le va a tocar? ¿A quién sí y a quién no? ¿Sí? Claro. Entonces, la situación es un poco complicada, ¿no? En cuanto al financiamiento que se va a otorgar a los pequeños, ¿no? A los pequeños negocios, ¿no? Y a las personas que trabajan por cuenta propia. Sí, ¿esto cuánto estimas que vaya a durar, Marco Antonio Córdoba, esta crisis económica que se avecina? ¿O cómo se le puede llamar? ¿Va a haber estancamiento? ¿Va a haber, cómo se dice cuando no la economía no crece? Recesión. ¿Recesión? ¿Va a haber recesión? Se espera que sea una recesión, Juan Carlos. Sí. Esperemos que quede en recesión y que no pase a depresión. Depresión todavía es un escalón hacia más abajo. Hacia más abajo, ¿no? Y una depresión serían años. Una recesión estaríamos hablando de trimestres. ¿La última depresión cuándo fue? ¿Es la del 29? La del 29. Una recesión, por ejemplo, fue la del 2008 o 2009, sí, que duró trimestres, ¿no? Entonces esperemos que sea una recesión y salir lo más rápido posible, ¿no? Y es lo que se espera, ¿no? El comportamiento de la economía, Juan Carlos, va a estar en función, ahora sí que del comportamiento que tenga el coronavirus, ¿no? Del COVID, claro, y de las medidas que se estén implementando. El escenario inercial, es decir, el escenario base, el que se espera, es que el efecto más fuerte se ve en el segundo trimestre. En el segundo trimestre. Ya el primer trimestre ya el dato va a ser negativo. Se espera una caída entre el 2.5 y el 3%. Para el segundo trimestre ya se espera una caída entre el 3 y el 4% de la actividad económica. En el tercer y cuarto trimestre también va a haber se espera una caída, ¿no? Pero ya la caída va a ser menor. Sí, ya estaría esperando una caída del 2%. Entonces ya se percibe ya ahí una menor caída y ahí la curva ya sería hacia arriba. Ya para el cuarto trimestre ya estaríamos probablemente llegando a un crecimiento marginal de 0, o bien ya la caída sería marginal, ¿no? Y probablemente ya para el 2021 no estaríamos esperando un crecimiento ya grande, no. A lo mejor probablemente el crecimiento estaría pues muy cercano a 0, ¿no? Un crecimiento muy marginal, ¿no? Entonces, el efecto fuerte lo estaríamos viendo en estos próximos dos trimestres. Sin embargo, ya el efecto así de largo plazo, lo más probable, Juan Carlos, es que lo veamos en este año y el próximo año, ¿no? Esto en un escenario base, ¿no? Normal. Ya en un escenario pesimista, esto tendría un efecto de 3 años, ¿no? Sí. ¿Hay economistas que estén anticipando una depresión o es remota la posibilidad? Ahorita el escenario más factible es que sea recesión. Como se está percibiendo que el coronavirus tiende a ser temporal, por el caso de China, el caso de Corea, el caso de Japón, que hay en cierta forma no se está controlando, entonces en cierta forma se espera que esto sea temporal. Si el COVID es temporal, así como se está percibiendo, entonces el efecto en la economía también va a ser temporal. Sí. Sería temporal, entonces se estaría generando una recesión, una caída económica que se le llama de tipo V, o sea, cae pero rebota, ¿sí? Y no sería así una tipo L o una tipo U, que es un poquito más extendida.
Entonces esperamos que caiga, pero rebote, ¿no? Dadas las características de la situación económica, ¿no? Que es generada por un factor, en este caso de salud, ¿no? Entonces, conforme se vaya solucionando la situación del coronavirus, la perspectiva económica va a ir mejorando, ¿sí? En caso de que la situación del coronavirus se extienda y no se vean logros, bueno, también esto estaría afectando a la economía. El dólar pues ya está por arriba de los 25, Marco Antonio, ¿puede seguir subiendo? Pues mira, ahorita está alrededor el interbancario en 24.38, afortunadamente ya bajó un poco, había estado arriba de los 25 el tipo de cambio en el mercado cambiario, esto por las medidas que está implementando y va a implementar el gobierno de Estados Unidos. En cierta forma eso nos va a generar ahí un efecto positivo por las exportaciones y por las remesas, porque también eso se va a ver afectado. Entonces, lo más probable, si la situación continúa como se ha venido señalando, de que probablemente el nivel, la dinámica de contagio sea un poco largo aquí en nuestro país, probablemente el tipo de cambio se esté comportando alrededor de los 25 pesos, Juan Carlos. Habrá días por debajo, habrá días por encima, ¿no? Si la situación tiende a descontrolarse, lo más probable es que el tipo de cambio suba, ¿no? Pero por lo pronto, lo que se ha percibido en estos últimos días es que el tipo de cambio estaría alrededor de los 25 pesos en estas próximas semanas o próximos meses. Eso también va a depender del comportamiento y de las estrategias que implemente el gobierno federal, el Banco Central y los gobiernos estatales, ¿no? Esperemos, ¿no? Y ya esperaríamos en el largo plazo que el tipo de cambio reconozca el tipo de cambio real o teórico que antes de la crisis, antes de la pandemia, era alrededor de 19 pesos. Sí. Entonces estaríamos esperando que retorne, tal vez no a los 19 ni 20, pero probablemente tienda a bajar. Eso ocurriría en el largo plazo. Sí, dice el presidente López Obrador que existe un fondo extra de 400 mil millones de pesos disponible para enfrentar esta contingencia del coronavirus, que tiene un fondo de 400 mil millones de pesos que extra durante la contingencia. Es una enorme cantidad de dinero. Marco Antonio, ¿es cierto esto? ¿Está ese dinero? ¿Existe ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? Pues mira, Juan Carlos, revisando las cuentas, se pueden identificar 158 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, sí. 60 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de Ingresos de Entidades Federativas, de los ingresos que van a los estados. Entonces aquí ya llevamos 218 mil millones de pesos. Es lo que en mi caso yo logro identificar, ¿no? El resto no lo logro identificar, o sea, el resto donde está, por lo pronto no logro identificar, ¿no? Analizando las cuentas, ¿no? Lo que sí tenemos, Juan Carlos, son líneas de crédito abiertas con el Fondo Monetario Internacional de 60 mil millones de dólares y también con el Departamento del Tesoro de 9 mil millones de dólares, que en caso de requerir, bueno, ahí tenemos esas líneas de financiamiento que nos podrían ayudar a amortiguar un poco la caída. O sea, por lo menos identificas 200 mil millones de pesos disponibles, más o menos. Sí. Más o menos, Juan Carlos, 158 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros y 60 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de Ingresos de Entidades Federativas, ¿no? Entonces, o sea, más de 200 mil millones de pesos. Así es, sí. Aproximadamente 218 mil millones de pesos. Ahora, ¿no? habla el presidente López Obrador y la Secretaría de Hacienda que van a adelantar 10 mil millones de pesos de participaciones federales a los estados. Quiere decir que va a tener dinero el gobierno de Sonora para enfrentar esto, y cuánto le tocaría al gobierno de Sonora. ¿Hay alguna manera de saber? Va a adelantar más bien, ¿no? Va a adelantar lo que a los estados les corresponde al periodo de abril y junio para enfrentar la expansión del coronavirus. No es dinero adicional, va a adelantar participaciones. Pero bueno, a Sonora pues está bien recortado en recursos federal, no creo que le toque mucho, ¿no? No, Juan Carlos, mira, ahí sí no sabría, pero bueno, es un ingreso adelantado, ¿no? Como bien lo señalas, que en cierta forma va a ayudar a paliar un poco la situación, ¿no? del sector salud. Se percibe que sí se requiere más recursos, ¿no? Sobre todo en materias de
en materias de salud. El día de hoy en Estados Unidos, el presidente Donald Trump acaba de anunciar un programa de $2 billones. De 2 billones o sea, de es dólares. 2.000 millones de millones. Así es, Juan Carlos, Sí. de dólares directos a la economía. De esos 2.000 billones de dólares, 130 mil millones de dólares van a hospitales. Sí. Van a hospitales, ¿no? 250 mil van al desempleo, 250 mil millones de pesos van directamente a estímulos a personas y a familias, ¿no? Entonces es un fuerte estímulo fiscal a la economía de Estados Unidos, ¿no? Entonces en nuestro país, bueno, estaríamos esperando en cierta forma un programa, bueno, no en los montos, ¿no? Pero un programa integral que atienda, bueno, a todos los sectores, ¿no? Porque este efecto económico va a tener un impacto en todos los sectores, ¿no? En las personas, en la economía formal, en la economía informal. Entonces se requiere la participación, la intervención del gobierno, tanto federal, estatal y municipal. Se identifica, Juan Carlos, en una encuesta de INEGI, en el Censo Económico de INEGI del 2019, que los negocios, el 24% de los negocios señala que sus problemas son los altos gastos en pago de electricidad, agua y teléfono. ¿Sí? Entonces, pago de electricidad, eso le corresponde a la Comisión Federal de Electricidad. O sea, debe diseñar una estrategia. Sí, porque eso le afecta directamente a los negocios. También señalan los negocios que el pago del agua también les afecta. Esto le corresponde, en el caso de Hermosillo, a la Comisión de Agua. ¿Sí? También señalan, bueno, el alto costo de materias primas y alto costo en impuestos. Bueno, ya el gobierno estatal señaló algo, ¿no? Hay 4 medidas. Sin embargo, es necesario, ¿no? Una mayor estrategia, ¿no? Que apoye a las empresas. Y también señala, un 9% de los negocios señala falta de financiamiento, falta de crédito. Requieren, si antes de esta situación, Juan Carlos, los negocios ya estaban señalando que necesitaban crédito, en este nuevo contexto, ¿sí? La necesidad se va a incrementar. De ahí la necesidad de que las instituciones bancarias e instituciones auxiliares de crédito, banca de desarrollo, empiecen a generar esas líneas de crédito. Muy bien, Marco Antonio Córdoba, te agradezco mucho tu intervención esta mañana. Un gusto estar con ustedes. Igualmente es el vicepresidente del Colegio de Economistas del Estado de Sonora. Reporte 100.